Dios le bendiga, Iglesia del Señor. Vamos a meditar un momento en la palabra de Dios y les invito a que vayamos a abrir las Sagradas Escrituras y lo hagamos en la carta de Santiago, su capítulo número 8, su capítulo número 2, versículos del 8 al 13. Santiago, su capítulo número 2, y vamos a leer los versículos del 8 al 13. Convenidos, amada Iglesia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, su palabra dice así: si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado, y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Oremos, amada Iglesia. Padre de la gloria, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor y Salvador, tu amado Hijo Jesucristo. Gracias por permitirnos reunirnos como tu iglesia, Señor, para darte gracias por todo lo que tú haces por nosotros, Señor, para darte a ti la honra y la gloria, el único digno de recibirla, Señor. También nos reunimos con el propósito de ser instruidos a través de tu Sagrada Escritura, pues tu palabra es la que nos da vida, tu palabra es la que nos dirige, Padre, tu palabra es la que nos dice la manera en que debemos comportarnos, la manera en que debemos vivir, Señor, en este mundo, en el cual solamente somos extranjeros y peregrinos, anhelando llegar a nuestra ciudadanía celestial. Pero en tanto que estamos aquí en la tierra, Padre, debemos vivir guardando tu palabra en todo tiempo y en todo momento. Sabemos que esto solo es posible a través de tu Santo Espíritu. Por ello pedimos la guía y dirección de Él, Padre, para que seas tú a través de Él quien hables a nuestras vidas. Te lo pedimos, Dios eterno, en el nombre de Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Puede tomar su asiento, amada Iglesia del Señor. Santiago es una carta 100% práctica. El Señor quiere que su iglesia seamos perfectos, que seamos cabales, que no nos falte ninguna virtud buena para que podamos vivir en este peregrinar en la vida. Y Él ha dejado las instrucciones necesarias para que sus hijos vivamos conforme a su voluntad. Santiago, en su contexto del capítulo 2, terminando el capítulo 1, nos habla sobre que los hijos de Dios, el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, tiene que ser oidora y hacedora de ella. Porque si somos oidores pero no hacedores, no agradamos a Dios. Y entonces en el capítulo 2 empieza dándole las instrucciones de cómo, de qué manera debe conducirse la iglesia de Dios. Y en primer lugar pone un alto, una advertencia a los que practican o practicamos la parcialidad. La parcialidad y el favoritismo, vimos en los primeros versículos del 1 al 4 que la parcialidad y el favoritismo reflejan mundanalidad.
Vimos que reflejan mundanalidad porque las personas que lo practican buscan obtener beneficios personales. También refleja mundanalidad porque estas personas buscan favorecer injustamente a un simple número de personas. Y es que la palabra del Señor nos dice que si entran dos personas y entra una persona rica, y a aquella persona rica le decimos: ven, tú siéntate acá en buen lugar, y al pobre y menesteroso lo hacemos a un lado, lo dejamos de pie, o le decimos: ven, tú estate acá bajo mi estrado, debajo de mis pies. Eso es hacer acepción de personas, y eso refleja mundanalidad, porque son personas que juzgan con malos pensamientos. Y la palabra juzgar es emitir juicio, discerniendo y haciendo valoración. Pero cuando nosotros hacemos juicio con malos pensamientos, valoramos mal a una persona, la valoramos en base a otros aspectos y no en base a lo que Dios dice, que delante de Él todos somos iguales. Delante de Dios no hay judío ni griego, delante de Dios no hay hombre ni mujer, delante de Dios no hay libre ni hay esclavo. ¿Por qué? Porque todos somos iguales delante de Dios en Cristo Jesús. La parcialidad y el favoritismo reflejan mundanalidad. Y también vimos de los versículos del 5 al 7 que la parcialidad obstaculizan los propósitos divinos. Obstaculizan los propósitos divinos porque no le permiten al pobre ser rico en fe. No le permiten al pobre ser heredero del reino de Dios, un reino que está presente, pero que se manifestará en su totalidad hasta que Cristo regrese. Y obstaculiza los propósitos divinos porque no se les permite ver a los ricos e influyentes la banalidad de las riquezas y las influencias terrenales. Y hoy veremos en tercer punto que la parcialidad y el favoritismo, practicarlas, traen consecuencias eternas. Aquel o aquellos que practicamos la parcialidad y el favoritismo traerá consecuencias eternas para nuestras vidas. Y vamos a ver dos incisos de este punto. En primer lugar, veremos en los versículos del 8 al 11 que trae consecuencias eternas porque quienes practican la parcialidad y el favoritismo cometen pecado. Y también veremos en el inciso B que los que practican la parcialidad y el favoritismo no alcanzarán misericordia. Los que practican la parcialidad y el favoritismo cometen pecado. Por lo tanto, ellos no alcanzarán misericordia. Inciso A. Los que practican estas cosas cometen pecado. ¿Por qué? Porque el pecado transgrede la ley. Y cuando transgredimos la ley somos separados de Dios. Versículos 8 y 9. Dice la palabra del Señor: si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometes pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. La verdadera ley o la ley real hace un énfasis a los 10 mandamientos y lo podemos ver en el versículo número 11. Dice la palabra del Señor:
porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. La ley real de la cual nos habla en el versículo 8 se refiere a los 10 mandamientos, la ley moral. La ley que sigue vigente para el verdadero Israel de Dios, que es el pueblo de Dios, y para la iglesia de Dios. La ley moral, la ley real sigue vigente. Esa no ha sido quitada, pero aquellos que no cumplen con la ley real, ellos se hacen transgresores de la ley. Si aquellas personas que le dan un lugar preferencial a una persona basados en la ley real que nos dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, están haciendo bien, pero no tendrían que darle un lugar preferencial únicamente al rico y dejar a un lado al pobre o sentarlo debajo de sus pies, porque eso entonces es parcialidad. Entonces el Señor les dice, es cierto, si tú cumples la ley real, la ley que Dios vino a través de su Hijo Jesucristo a darle otro enfoque totalmente diferente que nos manda a acercarnos a Dios de una manera más personal, ya no a través de la ley ritual, y que nos manda a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, entonces estamos haciendo lo correcto. Pero si a unos tratamos de una manera y a otros los excluimos, los tratamos mal, los ofendemos, entonces estamos siendo parciales y favoritistas. Y eso delante de Dios se constituye pecado. Estamos transgrediendo la ley y eso nos separa de Dios. Porque aquel que transgrede la ley se convierte en maldición delante de Dios. Porque dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 27, versículo número 26. Dice la palabra del Señor: maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo, amén. Aquel que no cumple la ley es maldito. La ley nos maldice. Cuando nosotros pecamos, estamos siendo maldecidos por la ley, porque la ley es perfecta, la ley es pura, la ley es buena, la ley refleja la santidad de Dios. ¿Qué mal le ve usted a no adulterarás? Nada, es bueno. ¿Qué mal le vemos a no robarás? Nada. ¿Qué mal hay de honrar y respetar a nuestros padres? No hay nada de malo en ello, porque la ley refleja la santidad de Dios. Y cuando nosotros pecamos, transgredimos la ley, nos separamos de Él porque estamos siendo hechos maldición por no cumplir la ley. Porque la ley es perfecta, la ley es santa y la ley es buena. Y aquel que comete pecado transgrede la ley y es separado de Dios. Porque el pecado es abominación delante de Dios. El pecado es abominable delante de Dios. No importa que yo diga amar a Dios sobre todas las cosas y crea vivir una vida impecable delante de Él. No importa que yo diga o crea diezmar todo cuanto obtengo. No importa que yo diga ser siervo de Dios y predique la palabra. No importa que yo todos los días me levante de mañana y entone alabanzas a Dios. Si yo cometo un solo pecado,
me convierto en transgresor de toda la ley. No importa que yo diezme, si yo soy parcial y favoritista, soy pecador delante de Dios. No importa que esté cumpliendo 10, 11, 12 o todos los mandamientos que Dios ha dejado en su palabra, porque el pecado es abominación delante de Él, y con un solo pecado que yo cometa, estoy siendo separado de Dios. Es lo que dice la palabra de Dios en el versículo 10 y 11. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometéis adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Nadie en la tierra es capaz de guardar los mandamientos. Nadie. Todos los que descendemos de Adán y Eva somos incapaces de cumplir la ley. Adán y Eva tenían la capacidad de no pecar. Pero todos los que descendemos, todos los que venimos de Adán y Eva, no tenemos la capacidad de no pecar, porque somos carnales vendidos a pecado. Adán y Eva, con su transgresión de la palabra de Dios, de que no comerían del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, transgredieron la palabra de Dios, y entonces entró la muerte por ellos, y la muerte ha sido heredada de generación en generación, y todos los que venimos de Adán y Eva somos carnales vendidos a pecado. Y el que ha sido vendido a otra persona no tiene derecho sobre sí mismo. No puede decir o decidir qué hacer y qué no hacer, porque es esclavo. Pero Dios en el antiguo pacto ofreció un medio para que su ira fuera aplacada, y ese medio era los sacrificios. Dios le pedía a su pueblo Israel que hiciera sacrificios para propiciación de sus pecados. Solamente el sacrificio por el pecado, el derramamiento de sangre es lo que permitía el perdón de pecados. Y el pueblo de Dios ofrecía sacrificios por sus pecados. Y el último y perfecto sacrificio llegó en Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Un sacrificio sustitutivo en el cual Él llevó mi culpa. Y este sacrificio fue por misericordia. Por misericordia es que usted y yo podemos ser salvos. De todos los atributos de Dios, el único que nos permite acercarnos a Dios es la misericordia. Spurgeon dijo: ningún otro atributo pudo habernos ayudado si se hubiera rehusado la misericordia. Como nosotros somos por naturaleza, la justicia nos condena, la santidad nos desaprueba, el poder nos aplasta, la verdad confirma la amenaza de la ley y la ira la cumple. Es por la misericordia de nuestro Dios que nuestra fe
comienza. Gracias a Dios por su grande misericordia que envió a su Hijo en sacrificio por propiciación o para propiciación por nuestros pecados. Pero aquel que es parcial y favoritista no alcanzará misericordia. El único atributo que nos puede salvar de la ira venidera, del juicio venidero, es la misericordia de Dios. Pero la parcialidad y el favoritismo no alcanzarán misericordia. Y eso nos lleva al inciso B. Hemos dicho que la parcialidad y el favoritismo, practicarlas trae consecuencias eternas, porque quien las practica comete pecado. Y el inciso B nos dice, porque quien las practica no alcanzará misericordia. La misericordia de Dios está reflejada en la ley de la libertad. Leamos el versículo 12. Dice la palabra del Señor: así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Aquí estamos viendo dos puntos importantes. Todo es importante. La ley real, que nos habla de los 10 mandamientos, que apunta hacia los 10 mandamientos, la ley moral, y también nos resalta la ley de la libertad. Dice que así debemos hablar y así debemos hacer. ¿Qué quiere decir esto? Recuerden que el contexto en el capítulo 1 nos dice que tenemos que ser oidores y hacedores de la palabra. A mí no me justificará predicar acerca de la parcialidad y el favoritismo. Si yo la practico, no alcanzaré misericordia. Porque no solamente tengo que hablar, sino dice, así hablad y así hacer. Tienes que decirlo y tienes que practicarlo. No únicamente es decir, no debo ser parcial y no debo de ser favoritista, sino tienes que llevarlo a la práctica. Tienes que dejar de ser parcial y favoritista en tu vida, en tu día a día. Porque así hablamos y así debemos hacer, como los que vamos a ser juzgados por la ley de la libertad. La ley de la libertad, la cual quitó la ley ceremonial. La ley de la libertad nos hace libres de la ley ceremonial. La circuncisión, el día de reposo, los sacrificios, las fiestas solemnes a Jehová. Nosotros, como creyentes, ya no practicamos la ley ceremonial, porque la ley de la libertad nos libertó de esa ley. La ley de la libertad nos libera de todos nuestros pecados. Cristo en la cruz pagó por cada una de nuestras transgresiones. Yo he mentido y mi mentira merece un justo juicio delante de Dios, pero Dios quita mi pecado a través del sacrificio sustitutivo de Dios en mi lugar. Dios hecho carne, que es Jesucristo. Yo he mentido. Yo he sido desobediente a mis padres y merecía el castigo que imputa la ley por esa transgresión, pero Cristo en la cruz llevó mi condena. Yo he blasfemado el nombre de Dios y la ira de Dios está sobre mí, pero Cristo propició la ira de Dios en su perfecto sacrificio sustitutivo. Cristo pagó por todos mis pecados.
pasados, presentes y futuros, porque de alguna u otra manera pecamos. No hay ni uno justo delante de Dios. Alguien dijo: no soy lo que quiero ser. No soy lo que debería ser. No soy lo que seré. Pero por gracia de Dios no soy lo que un día fui. Y es cierto, amados hermanos, nuestra vida ha cambiado. No somos lo que éramos antes, tal vez no somos lo que queremos ser, no somos lo que deberíamos ser en base a la palabra de Dios, y no somos lo que seremos en el cielo eternamente. Porque de alguna u otra manera pecamos. Pero la palabra es clara: el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Y es cierto, cuando uno siente el dolor, la culpa de su pecado, vuelve a pecar, pero busca apartarse de ese pecado. Porque el Espíritu Santo en nosotros nos ayuda a poder hacer la voluntad de Dios. La ley de la libertad nos libertó de la ley ceremonial. La ley de la libertad nos liberta de todos nuestros pecados. La ley de la libertad tiene como base la misericordia. Dice el versículo 13, las últimas palabras después del punto y coma: y la misericordia triunfa sobre el juicio. La misericordia, la ley de la libertad, tiene como base la misericordia. Pero aquellos que practican o que practicamos la parcialidad y el favoritismo, no alcanzaremos misericordia. Porque la exclusión de la misericordia en la vida del hombre le excluye de la misericordia divina. Cuando yo no tengo misericordia por mi prójimo, Dios tampoco tendrá misericordia de mí. Dice el versículo 13: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Cuando yo practico la parcialidad, cuando yo soy favoritista, estoy lastimando a la persona. La persona es pobre y necesitada. La persona carece de cierta habilidad, carece de ciertas virtudes. Y la palabra lo pone de ejemplo entre un rico y un pobre. El rico no necesitaría nada respecto al pobre, pero más sin embargo, cuando alguien es parcial, favorece al rico, dándole un buen lugar. Y al pobre, que no tiene tal vez que comer, que viene buscando aliento a la casa de Dios, que viene buscando esa misericordia de la cual he escuchado que practican los creyentes, llega y lo ofendemos, lo dejamos parado, lo dejamos allá afuera, lo hacemos a un lado, no lo tomamos en cuenta, le damos lugares deshonestos. No estamos practicando la misericordia. Misericordia significa sentir con nuestro corazón la miseria, la desdicha, la necesidad de otra persona y hacerla nuestra. Traer a esa persona pobre, traer a esa persona que carece de virtudes, incluirlo al cuerpo de Cristo y no hacerlo a un lado. Porque si yo practico la parcialidad y el favoritismo, juicio sin misericordia será hecho de igual manera a mí. El Señor Jesucristo nos lo dijo.
y puso de ejemplo a alguien que le debía al rey cierta cantidad. Y el rey le pedía que le pagara lo que le debía, pero esta persona no tenía cómo pagar y le pedía misericordia. Y el rey tuvo misericordia y le perdonó su deuda. Pero este hombre llegó a su lugar y vino una persona que le debía menos del dinero que él debía al rey. Y él no quiso tener misericordia con él. Él lo mandó a la cárcel y no lo iba a dejar salir de ahí hasta que le pagara el último centavo. Pero los que estaban ahí se indignaron por tal acción y le hablaron al rey y le notificaron lo que su siervo hizo. Y mandó a traer a este siervo y le dijo: yo usé de misericordia contigo, tú tendrías que haber hecho lo mismo con tu prójimo, pero por cuanto no lo hiciste, ahora tú tendrás que pagar hasta el último centavo. Amados hermanos, juicio sin misericordia se hará aquel que no use de misericordia con su prójimo. Aquel que hace y practica la parcialidad y el favoritismo no está siendo misericordioso con su prójimo y traerá consecuencias a su vida, porque juicio sin misericordia le será hecho. Pero Dios quiere que usted y yo nos arrepintamos si hemos sido parciales y favoritistas con nuestros hijos, en nuestro trabajo, con nuestros vecinos y en cualquier lugar. Si yo he practicado la parcialidad y el favoritismo, Dios me pide que me arrepienta y venga a Él en arrepentimiento y fe y deje de practicar esto. Y entonces la misericordia de Dios, a través del sacrificio sustitutivo de Cristo, me libera de toda esa parcialidad y favoritismo que he cometido el día de ayer y en mis años que han transcurrido. Pero si yo no hago caso a la palabra de Dios, el juicio está emitido. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él ha dicho lo hará, y lo que Él ha hablado lo ejecutará, porque juicio sin misericordia se hará aquel que no haga misericordia. Amada Iglesia del Señor, Dios nos pide que pongamos en práctica su palabra. No somos perfectos. Ciertamente, creo que fue John Newton quien dijo esa frase. No soy lo que quiero ser. Es cierto. Cuando yo veo la palabra de Dios y digo, estoy muy lejos de ser lo que quiero ser. Y no soy lo que debo de ser. Y no soy lo que llegaré a ser. Pero no soy lo que fui. Y eso es por la misericordia de Dios. Le invito a que oremos, amada Iglesia, pidiéndole a Dios nos ayude a ser oidores y hacedores de su palabra. Padre de la gloria, te damos gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Padre eterno, tu palabra, Señor, que es fiel y verdadera, siempre nos está amonestando, Señor, porque somos carnales vendidos a pecado, Señor. Nuestra naturaleza caída, Señor, está inclinada hacia hacer el mal. Cuando venimos y leemos tu escritura, Señor, nos impacta que cometemos todo este tipo de cosas que son abominables delante de ti, Señor. Pero ciertamente tú nos hablas, Padre, porque tú no quieres que perezcamos, Señor. Tú no quieres que nadie perezca, sino que todos nos procedamos, Padre, al arrepentimiento y vengamos a ti, Señor, en arrepentimiento y fe, haciendo frutos dignos de arrepentimiento, Señor. Ayúdanos, Dios de la gloria, a no ser parciales, Señor.
a no ser favoritistas, porque ciertamente esto va en contra de tu voluntad. La parcialidad y el favoritismo reflejan mundanalidad, Señor. La parcialidad y el favoritismo son un estorbo para tus planes divinos, Señor. La parcialidad y el favoritismo, si las practicamos, tienen y traerán consecuencias eternas, Señor. Ayúdanos a ser oidores y hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesucristo, Señor y Salvador nuestro, te lo pedimos. Amén.